Bueno, aquellos que nos están viendo por YouTube, por ejemplo, saben que pueden verla también y escucharla a ella. Este es el espacio, su columna, es la columna de Economía Cotidiana. Mariana Yalo es la periodista. Excelente día hemos elegido para charlar, ¿no, Mariana? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Oscar, buenas noches. La verdad que todos los miércoles siempre hay algo para charlar de Sí, coyuntura sobre el final del día, así sí, que sí, sí. hoy tenemos las medidas que anunció el nuevo superministro Sergio Massa de Economía, Producción y Agricultura, y la verdad es que fueron varias las medidas con objetivos fuertes, que son reducir el déficit fiscal, por un lado, controlar la inflación y estabilizar el mercado cambiario. Mm, Y para ello el ministro lo ordenó en cuatro ejes, que tiene que ver con el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de las reservas y lograr un desarrollo con inclusión. La verdad que mm. fueron varias las medidas, te voy a pasar a repasar algunas de las más importantes Dale, y después si querés vemos cómo puede impactar específicamente en el bolsillo y en la economía cotidiana si se van llevando a cabo, me ¿no? encanta, Porque van a dale. tener impacto. Dale, Mariana. La primera es que se mantiene la meta fijada con el FMI de Mm, déficit fiscal en 2,5 del PBI. Esto era algo que se venía poniendo en duda porque había aumentado el gasto del sector público y del gobierno y buena parte de este aumento del gasto se estaba financiando con emisión. El Banco Central le estaba prestando plata, para decirlo en llano, le estaba prestando plata al gobierno y para ello emitía más pesos. Eso a la larga, y en una economía como la nuestra, más bien a la corta, trae más inflación. Lo que hoy dijo el nuevo ministro de Economía es que no se le va a pedir más asistencia al Banco Central, con lo cual se puede esperar menor emisión de pesos y por ende una menor inflación. mm. Ese es uno de los ejes. Por otro lado, esto de la meta del 2,5 del déficit fiscal también implica que va a haber cambios en lo que se había anunciado de las tarifas. Por un lado, lo que el ministro anticipó es que 4 millones de hogares decidieron renunciar a los subsidios. ¿Y cómo lo hicieron? Porque no se anotaron en el formulario que nosotros venimos contando y que la semana pasada recordamos que había que anotarse para seguir recibiendo el subsidio. Claro, claro. Después, los casi 10 millones de hogares que lo pidieron, no va a ser tan lineal ese subsidio que van a recibir. Porque ¿qué es lo que dijo el ministro? No puede ser que quienes más gastan hoy reciban más subsidio. Mm, Va a mm. haber un fomento a lo que es el ahorro de la energía, por lo cual se puede esperar que ese 80% de los usuarios tengan mayores incrementos si es que no hacen un ahorro de la energía. Esto es clave, Sí, esto impacta en el bolsillo directamente cuando se sí, vea sí, la claro. implementación, esto va a impactar en el bolsillo. Sí, sí. Bueno, otra de las medidas que se mantiene respecto a lo que había anunciado Batakis es que se congela la entrada de empleados públicos al Al gobierno y a todas Estado. las dependencias públicas. Eso se Claro. va a mantener, eso también intenta dar una señal de austeridad, tanto al empresariado local como al establishment, lo que se denomina así, y que de alguna forma se va a mantener una autoridad fiscal en el gobierno. Eso Mm, es una señal importante que se pedía y que realmente la van a mantener. mm. Otro de los puntos importantes tiene que ver con el fortalecimiento de las reservas, porque ¿qué estaba pasando? Venimos de semanas complicadas respecto al mercado cambiario, donde hubo Sí, saltos y disparadas del dólar, tanto sí. blue como los financieros, y bueno, a partir de ahora lo que se espera es que con unos acuerdos que ellos dijeron que ya se reunieron con diferentes sectores y que van a estar ingresando 5 millones de dólares a las reservas por parte de diversos acuerdos y por adelanto de exportaciones. Y por otro lado, préstamos con organismos que sumarían más o menos aproximadamente 2 millones más. Con eso estaría un fortalecimiento fuerte de reservas de 7.000 millones. Mm, Eso sería un importante sostenimiento y fortalecimiento de las reservas. Eso da bien. una fuerte señal al mercado que hoy está preocupado por cómo viene perdiendo el Banco Central reservas por esto de que no entran dólares y está teniendo que pagar y vender en el mercado. Ok, Estas ok. son las, sí, esas son las principales medidas. Sí. Por otro lado, otra cosa que se anunció y que es importante también para el bolsillo tiene que ver con que el próximo 10 de agosto se va a anunciar
el incremento para los jubilados, que tiene que ver con este índice que hay, pero además se va a anunciar un bono para tratar de paliar esta situación que hoy están sufriendo todos los jubilados, que tiene que ver con la inflación que les comió parte de los incrementos, ¿no? Estamos charlando con la periodista de Economía en su espacio Economía Cotidiana, Mariana Yalo. Mariana, si yo te pregunto, mira, no lo pude escuchar a Massa, no lo pude leer, te quiero sintonizar a vos. 3 puntos para vos, como periodista en esto, fundamentales que ha dicho Massa hoy. ¿Qué me dirías? Y yo te diría, principalmente para lo que es el bolsillo, tiene que ver el orden fiscal y el tema de las tarifas, porque realmente hoy se dio a entender de que van a haber cambios respecto a lo anunciado anteriormente. Además, se anunció que va a haber una auditoría a lo que son los planes sociales. Claro. Esto es importante. Esto implica de que a partir del 15 de agosto va a haber una auditoría que van a llevar a cabo las universidades y se va a promover el trabajo. Bien. Y que los planes sociales sean para emergencia. Bien. Esto es muy difícil de llevar a cabo, pero si realmente se termina de implementar, es bastante innovador y podría cambiar también lo que es la ayuda social en la Argentina y dar un paso más hacia fortalecer a los sectores más carenciados que puedan tener un trabajo y puedan vivir de una manera más digna. Totalmente. Eso es importante si realmente se lleva a cabo. Y por otro lado, aunque parezca que es muy macro, el tema de la no emisión termina impactando en el bolsillo directamente. O sea, porque si realmente hay menos pesos dando vueltas, se puede esperar una menor inflación. Bien. Y por último, te agrego uno más, que tiene que ver con el fortalecimiento de las reservas. Bien. Porque lo que te da a entender esto, si se puede fortalecer las reservas, y finalmente hay cierto alivio desde ese punto de vista. Primero que eso va a traer una estabilidad al mercado cambiario y a todas las cotizaciones del dólar. Bien. Pero por otro lado puede haber menores restricciones en las importaciones y eso impacta también en lo que es la inflación. Porque si vos tenés mayor disponibilidad para importar, tenés insumos para producir y se esperaría que no suban tanto los precios. Bien, Mariana, bien. Clara, como siempre, me encantó que hayamos tenido tu participación en este día tan importante y la seguimos, Mariana, ¿te parece? La seguimos porque vamos a tener más medidas seguramente a lo largo de estos días. Te mando un beso, gracias Mariana, muy amable. Eso, buenas noches. Chao. Gracias a vos. Mariana Yalo, aquí en Su Tiempo, esta columna que la presenta como Economía Cotidiana. Bueno, ahí está, lo cotidiano es eso, ¿no? Es la previsibilidad definitiva, me parece a mí. 21:57, va por vos.